Evangelio según Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 16. Versículo 15, perdón. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. La anchura, la altura y la largura de ella son iguales. Como bien comenzamos a leer en esta primera cita, quisiera dar entonces unas breves notas importantes sobre el Evangelio según Juan. Cuando comparamos la diferencia entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan, sí es claro que el Evangelio de Juan es parte de los evangelios sinópticos, pero Juan se le tiene como el Evangelio aparte. Este es distinto a los primeros tres. ¿Por qué? Porque los primeros tres evangelios es como si narraran el ministerio terrenal de Jesús en la tierra. Juan narra el ministerio celestial de Jesús en la tierra. Los primeros tres evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, narran la cristología de Jesús desde si estuviéramos en un carro en baja. Comienzan desde abajo y en un tono ascendente van entonces demostrando la divinidad de Jesús en la tierra, pero esta va en un tono de 5 millas, 10 millas, 15 millas, cambia el agua, el vino, tiene el discurso con la samaritana, y estos van en baja y van subiendo hasta que terminan en la resurrección. Cuando usted va a Juan, lo que leímos aquí, este evangelio comenzó en alta, se fue a un tono tan elevado que el tono de este es sublime. Los sinópticos hablan entonces en unas unidades pequeñas, testimonios pequeños. Iba Jesús en un lugar, sanó a este enfermo, siguió su camino. No, Juan cree en los discursos grandes, porque Juan enfatiza más que los milagros, los discursos. Discursos como, mira, el ciego de nacimiento, 40 versículos para un milagro del ciego de nacimiento. Una intención tiene Juan. Utiliza 60 versículos para el milagro de los panes y los peces. 60 versículos. La conversación con Nicodemo. Este hombre llegó de noche.
Y si vemos ese testimonio, un hombre que sabía de la ley y el discurso que tiene Jesús, que Juan está enfatizando, más que los milagros, está hablando en ese tono solemne los discursos de que Jesús está diciendo: yo soy de quien hablaron los profetas, yo soy la luz celestial en la tierra. Son discursos donde Él hace entender, aleluya, que Él es quien Él es, aleluya. Y esa nota desde en alta, y no baja, no baja. Juan no cree mucho y no delata episodios con endemoniados. De eso no se encarga Juan. Porque si vemos desde el principio lo que está hablando y lo que enfatiza este evangelio, más de 30 veces es la palabra luz. La luz. Este es el evangelio de la luz. Y la luz, aleluya, prevalece sobre las tinieblas. Cuando vemos a Juan, es como si viéramos otro Génesis. Va a otra creación. Y va al principio aquel Dios creador. Aquel Dios sublime que lo que decía y por su palabra dinamita, dínamos, era hecho. Y Él veía que era bueno. Ahora el caos aquí es las tinieblas, la incredulidad. La terquedad de un pueblo que no quería creer. Juan enfatiza en la palabra luz y creer en esa luz. Estaba la luz, pero no querían entender. Se topó con los peores ciegos. Los que tenían 20-20 de astigmatismo y no querían ver la realidad. ¿Se ha topado usted con alguno de ellos? Juan cree en el lenguaje, los evangelios creen en un lenguaje sencillo. El tono de Juan es un tono solemne. Los evangelios sinópticos hablan en cuentos y parábolas. Juan habla mucho en lenguaje abstracto. Está hablando entonces en una enseñanza con muchos símbolos. Símbolos. El lenguaje en los sinópticos es un lenguaje concreto, bien terrenal y fácil de entender. Juan habla sapiensal. Es un tono, señores, donde cuando usted sigue leyendo ese evangelio, usted se eleva. Resolución. Hágase amigo de la palabra. Hágase amiga de la palabra, hermana. El viernes aquí tuvimos unas bibliolimpiadas. Sí, suena algo divertido, pero en los 6 grupos que había, las preguntas que se hacían, todo el énfasis era aprender de la palabra. Y en la cúspide aquí, ¿cuántos jóvenes estuvieron aquí en Buen Óleo el viernes? Los jóvenes que estuvieron aquí. Y yo tengo que decir aquí que Dios arrestó a Joelis, nuestra presidenta, al final. Y no quería terminar la parte. Y Dios, ¿dónde está Joelis? Le está dando la clase a los jóvenes. Dios arrestó a esa muchacha. Hablar de lo que era la seriedad de venir a la iglesia y estudiar la palabra. Usted, creyente, se tiene que hacer amigo en estos tiempos de la palabra. Ella es la luz. Ella es tener a Dios de frente. Palabra citada por Dios. Aleluya. Los sinópticos creen en un evangelio argumentativo. Juan es repetitivo. Y sigue enfatizando, aleluya, cosas concretas. Yo soy la luz. Yo soy el agua. Yo soy el buen pastor. Ahí están los 7 decretos. Juan tiene una intención con esos 7 yo soy. Y no querían creer. El pasaje en el capítulo 9, el capítulo clave de Juan, ese es el capítulo 9. Léalo. Ve ese milagro de ese ciego del estanque de Siloé. Aleluya. Los evangelios sinópticos creen mucho en los sacramentos. Juan enfatiza en el creer y en la fe. Los evangelios sinópticos hablan en un griego bien difícil. Juan habla en un griego fácil de entender. Los sinópticos sí se entiende que están en un orden. Juan es tan elevado que lo que uno ve, mire, son contradicciones en geografías y en cronologías. Y eso